Saluditos, muy buenas noches, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a un servicio más. Aquí estamos contentos de poder acompañarles. El tema para esta noche es: aprendamos a enfrentar nuestros propios desafíos. Aprendamos a enfrentar nuestros propios desafíos. Activo mi fe para declarar hoy tu poder y ver manifestar tu gloria en mí. Aquí se moverá. Aprendamos a enfrentar nuestros propios desafíos. ¿Por qué le puse nuestros propios desafíos? Porque estamos acostumbrados, o a veces estamos enseñados a ayudarle a otras personas. Somos como los abogados. Los abogados están preparados para defender a otras personas, pero cuando ellos están en problemas no tienen quien los defienda. Ese es el problema a veces de muchos cristianos, que nos preparamos para ayudar a la gente, pero no tenemos la capacidad para ayudarnos nosotros mismos. ¿Por qué razón? Porque ese es el ser humano. El ser humano siempre se prepara para que otras personas lo vean, y no nos preparamos nosotros para enfrentar nuestros propios desafíos. Todos los días tenemos que enfrentar diferentes retos en la vida. Y hoy este tema va bajo el nombre Todos tenemos miedo. Y aunque hay, por ahí estamos hablando hace un rato con un amigo y dice, hay un grupito pero muy mínimo de personas que no le tienen miedo a nada. Pero son muy pocos. La verdad, la mayoría de nosotros tenemos miedo. Y hay miedo que es importante y es necesario. Sí, porque hay un miedo que es importante. Por ejemplo, el miedo de fallarle a Dios, el miedo de fallarle a nuestra pareja, el miedo de fallarle a aquellas personas que amamos. Ese miedo es importante, es muy necesario en nuestras vidas. Pero aparte de esto, hay un miedo que todos lo tenemos. Mire, por muy religioso, por muy espiritual que usted se sienta, por muy cerca de Dios que usted cree estar, hay miedo. Todos tenemos miedo. Y eso Dios nos diseñó de esa forma. Todos tenemos miedo. Así que todos los días tenemos que estar enfrentándonos a ese miedo. Sobre el cual muchas veces, oiga bien, no tenemos el control. En algunas ocasiones nos hacen hasta temblar las piernas. Hay tres factores importantes que nosotros debemos de enfrentar todo el tiempo, y es al cual le tenemos miedo. Número 1, el pasado. Número 2, el presente. Y número 3, el futuro. Mucha gente tiene este problema, y más adelante, conforme vayamos desarrollando el estudio, nos vamos a entretener en estos tres factores, que son los que vamos a hablar el día de hoy. El pasaje bíblico, vamos a usar a Josué capítulo 1, verso 2 en adelante. Dice: aconteció pues de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Verso 3. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Verso 5. Nadie te podrá hacer frente. Interesante este pasaje. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Qué lindo versículo, ¿no? Y eso todo el mundo predica de ese pasaje bíblico. Pero esto tiene un contexto, oiga. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra, la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar de no hacer conforme a toda la ley, póngale atención, que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Josué, a pesar de tener una tremenda experiencia, Dios tuvo que enfrentarlo y decirle: esfuérzate y sé valiente. Porque no es fácil decirle a una persona temerosa, esfuérzate y sé valiente, a decirle a un guerrero. Acuérdense, a estas alturas, Josué era un guerrero. Josué era un hombre que no le tenía miedo a nada. Pero a pesar de Josué tenía un temor. Y era el temor al pasado. Josué había visto cómo Moisés había sufrido, porque déjeme decirle, Moisés sufrió.
A pesar de que era uno de los hombres temerosos de Dios, a pesar que era un hombre que vio la mano de Dios moverse a su favor, Moisés sufrió. Yo no sé si usted ha pasado un desierto, pero 40 años en un desierto no es fácil. Y ese sufrimiento se ve. Por eso que usted ve muchos hijos de ministros, muchos hijos de pastores, que a veces sufren y dicen ellos, no, yo no quiero ser evangélico, yo no quiero ser pastor. ¿Por qué? Porque ven el sufrimiento de sus padres. Ellos ven lo que ellos han pasado. Y Josué, que estuvo sentado siempre al lado de Moisés, se dio cuenta de todo esto. Se dio cuenta de lo que estaba pasando. Él encuentra o mejor dicho, Josué está pasando una etapa de la vida, la cual había inseguridad en él, había miedo, había un temor. ¿Por qué? Porque Josué enfrentó los miedos de Moisés al lado de Moisés. Le explico esto así rapidito, volviendo un poquito atrás. Cuando Moisés sube 40 días al monte, el pueblo de Israel tuvo miedo. Tuvo miedo. ¿Por qué? Porque dice que cuando Dios empezó a hablar, la tierra temblaba y todo el mundo tuvo miedo y le dijeron a Moisés, ¿sabes qué, Moisés? Habla tú con Dios y tú nos traes a nosotros y nosotros te diremos amén. Habla tú con Dios porque a nosotros nos da miedo. Pero ese miedo lo tenía el pueblo. Pero ¿sabe qué? ¿Quién estaba en la falda del cerro? Era Josué. O sea, Josué vio el mover de Dios muy cerca, porque dice la Biblia que Josué siempre estaba cerca de su líder Moisés. Siempre se sentaba en la entrada del tabernáculo. Siempre estaba cerca de Moisés. Lea la historia y verá que Josué, cuando Moisés sube, él se queda en las faldas del cerro esperando a su líder. O sea, él vio todos los moveres que se movían. Por eso no era fácil agarrar ese mandato que se le dio. Así que aprendamos a enfrentar los miedos, sus miedos. No trate usted de enfrentar los míos. No, porque suficiente con los suyos. El problema es que muchas veces, mire, usted quiere solucionar los problemas de otra persona y los suyos. Está como en algunas iglesias, en algunas, no todas, los diáconos resolviendo los problemas de los niños de los hermanos de la iglesia y los de ellos andan corriendo como que son chivos. Entonces, a veces nosotros tenemos ese problema porque nosotros queremos resolver los problemas de los demás y los nuestros. Así que el estudio de hoy es aprendamos a enfrentar nuestros miedos, los suyos. Yo voy a enfrentar los míos. Claro, usted me puede dar un consejo, usted me puede ayudar cómo resolverlo, usted me puede animar, usted me puede dar una palabra de aliento. Pero ya cuando yo tengo que enfrentar los miedos míos, ahí está el detalle. ¿Sabe por qué mucha gente no permanece en la iglesia? Porque todo el mundo le soluciona sus problemas. Y cuando ellos se encuentran en un problema, salen corriendo. Lo mismo sucede con los padres. Hay padres que le hacen todo a sus hijos. Ya son adultos, ya son viejos. Y cuando el muchacho no le arranca el carro, el muchacho en vez de averiguar qué es el problema que tiene el carro, corre a su papá. Y usted dirá, pero eso es algo positivo, nosotros tenemos que correr a Dios. Sí, hay que correr a Dios. Pero ¿sabe qué? Usted tiene que hacer su trabajo y Dios hace el de él. Usted hace lo posible y Dios hace lo imposible. Usted tiene que hacer por lo menos averiguar cuál es el problema. Por eso que a veces nosotros somos mediocres en lo que es la búsqueda de Dios. Y use esta palabra bastante fuerte porque es la verdad. Mire, Moisés estaba en el desierto, enfrente del mar. Y Moisés empieza a clamar a Dios. ¿Y qué le dice Dios? ¿Por qué clamas a mí? ¿Qué tienes en la mano? Y Moisés le da una vara. Pues úsala. Entonces Dios ha puesto material en nuestras manos para que nosotros las usemos. ¿Qué vas a hacer? Si viene un león sobre ti y tú tienes un palo, ¿qué? A gritar, ayuda, help. Dale con el palo, defiéndete. David, ¿sabe por qué David no le tuvo miedo al gigante? Porque David supo enfrentar sus miedos. David, cuando llegaba el león a quitarle la ovejita, él no llamaba a su papá ni a sus hermanos. Él lo enfrentaba. Lo enfrentaba y si tenía que quitársela de la boca, se la quitaba. Eso dice la Biblia. Cuando llegaba el león y trataba de quitarle una oveja, David enfrentaba al león. Por eso que cuando el gigante gritó, David lo dijo bien seguro. ¿Y quién es este incircunciso? Si Dios me defendió de las garras de un león y de un oso, me va a librar de este incircunciso. Porque él sabía enfrentar sus miedos. A veces nosotros tenemos miedo. ¿Sabe cuántas personas no duermen con la luz apagada? Ahí son cristianos, son gente de oración. Usted los ve hablando en lenguas y brincando, pero hay un ruido en la sala. No salen del cuarto, se encierran, doble pasador a la puerta. ¿Y si es un ladrón? No,
tenemos que aprender a enfrentar nuestros propios miedos. Avanzo. Hay personas que son fuertes ayudando a otros, ya lo mencioné, pero ellos se deshacen como un chocolate en el sol. No trate de enfrentar sus desafíos con ayuda del ser humano. Busque la ayuda de Dios. Por eso le dije al principio, lea el manual. Si usted lee el manual, usted va a aprender. No me diga usted que yo no tengo miedo. Yo soy miedoso. Le soy sincero. Soy miedoso. No sé qué pasaría, mire. No sé si usted se ha imaginado. Yo he manejado camiones. Y cuando voy en ese camión ahí y ya llega a 60 millas por hora, yo digo, y veo el tráfico adelante. Yo digo, ¿y si este aparato no le agarra los frenos? Y no lo he pensado, ya empecé a tocar los frenos. Ya empecé a frenar y bajo la velocidad 40, porque 40 es más fácil frenar. ¿Por qué? Porque tengo miedo de estrellarme con la demás gente. Y usted me ve aquí predicando. No, toditos tenemos miedo. Hay gente que dice, yo no le tengo miedo ni al diablo. Recuerdo un chiste que me contó un tío mío, muy chistoso el viejo. Él decía que una vez estaba un tipo muy molesto con la vida. Muy molesto. Y empezó a decir, yo sé que Dios no existe, que me aparezca el diablo. Y ¡pum! Le apareció el diablo. Y el diablo le dice, ¿me llamaste? ¿Qué querés? Y le dice, no quiero nada, solamente quería conversar con alguien. Entonces, el punto es que nosotros a veces nos creemos tan fuertes, pero cuando vemos la realidad, nos aguadamos. Pero por eso tenemos a Dios para ayudarnos. Y ese es el punto. Así que, pregunto, ¿qué es lo que te trae ansiedad en tu vida? Segunda pregunta, ¿de qué tiene miedo usted? Vamos a ver a Josué. Hay personas que tienen miedo que su matrimonio se quiebre. Sí, hay personas que tienen un pánico y por eso tratan de, en el caso de la mujer, de atender a su esposo con más, no es porque lo ama, sino porque tiene miedo que se vaya. Si no lo trato bien, se me va. ¿Por qué? Porque no confía en el amor que tiene en esa persona. Entonces hay ese miedo. En el caso del hombre, el hombre está dándole todo a la mujer, regalos, que esto, que el mejor carro. No es porque la ama. ¿Sabe por qué? Porque tiene miedo que otro se la quite. Es en serio. Busque, investigue, verá. Hay casos que la gente ama. Y sí, y por amor se da. Pero en su mayoría, la gente tiene miedo. Mire, hay personas, y quizás me voy a meter en terreno minado acá, pero hay personas que no dejan que su esposa se arregle. ¿Sabe por qué? No porque son tacaños, sino porque tienen miedo que se la enamoren y se la quiten. Sí, en serio, hay un miedo incluso dentro de las mismas iglesias. No, cuidadito, tú te vas a poner bonita, mi amor. No vaya a ser que llame la atención de los hermanos. No es porque llame la atención de los hermanos, tiene miedo que le quite la tienda, que le coman la comida. Sí, es bien interesante. Nosotros tenemos que tener una plena confianza en nosotros, en lo que somos, en lo que Dios ha puesto en nosotros. Dios ha depositado en nosotros algo grande. Lo que tenemos que hacer es hacerlo trabajar, hacerlo fluir. Así que tenemos que trabajar en eso, enfrentar nuestros propios miedos. Mire, si usted ama a su esposa, ella no tiene que pedirle, ni usted tener ese temor de regalarle algo, porque si usted no le regala algo, si usted no le regala un viaje a su esposa, otro se lo puede ofrecer. ¿Y qué voy a hacer? ¿Qué van a decir de mí? No. Mire, vamos a ver las cosas acá. Hay partes que nosotros tenemos que hacerlo. Existen personas que todos los días van a su trabajo creyendo que ese será su último día. Sí, hay personas que van a trabajar y dicen, yo no sé si hoy va a ser mi último día de trabajo, porque tienen miedo. Mire, hay gente que cuando el dueño está, oye, arrancan hasta piedras, güey. Cuando el dueño no está, se duermen. Pero es interesante, usted no tiene que trabajar por miedo. Usted haga las cosas con excelencia, esté o no esté el dueño de la compañía. Hay un temor de perder el empleo. Otros enfrentan desafíos mucho mayores que estos. Por ejemplo, el que le declaran una enfermedad. Yo no sé si a usted le han declarado una enfermedad, pero si a usted le dicen en una visita al médico, le dice, yo creo que hay cáncer, porque los médicos no se tientan el corazón para decirle a uno. Cuando un médico le dice a usted, necesito hablar contigo porque creo que vi una mancha en el pulmón derecho. No, ellos no le dicen así. Ellos le dicen, vi una mancha en tu pulmón derecho y creo que es cáncer. Y usted escucha esa palabra y usted siente que se le ve el mundo entero. Porque usted lo que espera después de ahí es la muerte, ¿verdad?
y no estamos preparados para la muerte. Por muy espiritual que estemos, eso nos sacude, nos desvía del mover de Dios. Por eso tenemos que estar preparados para cualquier momento y situación que nos llegue en la vida. Sus problemas los enfrenta usted, yo voy a enfrentar los míos. Vamos a ver los pasos. Mire, observemos detenidamente la historia de Josué. Dios le da seguridad porque Josué tenía un poquito de temor. Cuando Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente, es porque Dios sabía que Josué le faltaba un poquito de fuerza. Porque no es igual estar trabajando al lado de una persona que sabe a estar enfrente uno de la batalla. Yo no sé si a usted le han dado alguna responsabilidad de conducir una empresa, una organización, donde le dicen a usted, mira, aquí están las llaves de la bodega, trabájela, échela a andar. Yo no sé si le ha tocado. No es igual que usted llegue en la mañana y le den una lista, le dice, mira, vamos a recoger 15 cajas de papa, 15 cajas de cebolla y las vamos a llevar a tal dirección. Eso es fácil. No, el problema es cuando usted tiene que decidir a dónde y qué es lo que se va a llevar a cierto lugar. Es otra historia. A Dios le dice, o Dios le dice a Josué, Josué, tú vas a hacer lo siguiente, vas a pasar este pueblo al otro lado del Jordán, pero el Jordán está lleno de agua. Dios le dice a Josué, todo lo que pisare tu pie será tuyo, pero yo no voy a matar a los gigantes que están al otro lado. Eso los matas tú. Yo te voy a dar a Jericó, eso es tuyo, pero está amurallada y hay un grupo de guerreros, guerrilleros allá adentro que matan de verdad, que disparan, que no se tientan el alma para matarte. Así que no es fácil. No es fácil que te digan a ti, eso es tuyo, agárralo, échatelo al hombro y te lo llevas. A que te diga, eso es tuyo, pero hay 5 perros alrededor de eso. Tienes que enfrentarlos. ¿Verdad que no es lo mismo? Por eso que Dios le dice a Josué, necesito que seas fuerte y valiente. Y se lo repite varias veces. Así que, vamos. Número 1, tenemos que salir de la inseguridad. Muchas veces tenemos nosotros inseguridad de nosotros mismos. Siempre viene a nuestra mente, no lo voy a lograr. No lo voy a lograr. Hablaba con un amigo estos días y él viaja hacia Estados Unidos y le hacen unas preguntas de inmigración y déjeme decirle que en ese momento él pensó, me deportan. ¿A que sí? ¿A usted no le ha pasado eso? Siente uno miedo, temorcito. Me van a enchachar, dicen en Guatemala. Me van a poner las esposas, ¿qué va a hacer de mí? Ya no voy a poder viajar. O cuando usted tiene una cita a la corte por algo que usted, una luz roja que se pasó y usted tiene una cita corte y usted tiene problemitas con los papeles todavía. Hay un temor dentro de uno y ahí uno empieza a clamar, pero no dejemos de clamar. Yo no le estoy diciendo a usted que no clame. Al contrario, ese es el foco principal de este estudio. Que usted clame a Dios para que Dios le dé discernimiento y sabiduría cómo enfrentar sus miedos. Porque no solamente le voy a decir a usted, usted tiene miedo. Claro, ¿y quién no sabe que tiene miedo? Yo sé que tengo miedo, pero ¿qué debo de hacer para enfrentar el miedo? Vamos a verlo ahora. Por falta de conocimiento, no nos conocemos nosotros mismos. Sí, usted a veces no se conoce a usted mismo. Mire, yo tengo acá una tableta. Esta tableta tiene un tremendo potencial, pero si yo no le introduzco nada a esta tableta y yo le cliqueo todo lo que le tenga que cliquear, no va a salir nada, porque no le he introducido nada, aunque tenga un tremendo potencial. Pero sabiendo yo que tiene ese tremendo potencial, yo empiezo a introducirle buenos programas y a la hora que yo necesite algo, ella me lo va a dar porque yo lo he introducido. Eso mismo sucede con usted. Si usted no introduce buenos libros en su corazón, en su mente y los lee, si usted no introduce palabras buenas en usted, cuando usted quiera sacarlas no van a salir. ¿Por qué? Porque usted no ha leído nada más que novelas. Y no le estoy diciendo que no mire novelas, porque las novelas son historias. Lo que le estoy diciendo yo es que tiene que comer literatura, tiene que introducirse a su cuerpo, al potencial que Dios puso en usted para enfrentar los miedos. Volvemos con David. David se metió en su corazón que él podía enfrentar un león, un oso. Por eso David no tenía miedo a nada. David era un guerrero. Pero sin embargo, ese guerrero, un día, su hijo Absalón se declara rey en otro pueblo de Israel. ¿Y sabe qué hizo David? Tengo miedo de derramar sangre inocente en Jerusalén. Vámonos de acá. Y sacó a su gente de Jerusalén. ¿Sabe por qué la sacó? Porque él no quería o tenía miedo de que murieran inocentes.
Entonces, a veces nosotros, estos guerreros grandes que los vemos, hace falta el miedo. Enfrentarme a mi propio hijo no es fácil. Hay miedito, ¿verdad? Entonces, es interesante que nosotros entendamos la realidad. Tenemos que poner los pies sobre la tierra para nosotros poder entender que aquí vengo con los 3 factores y con esto voy a cerrar. Los 3 factores que alimentan los miedos de Josué y los suyos y los míos. Número 1, yo dije, el pasado. No permita que los recuerdos dolorosos del pasado apaguen su deseo de ver realizado lo que Dios ha preparado para usted. Hay recuerdos tan tristes en la vida que nosotros los miramos como que fueran ayer. Usted no ha escuchado esta frase: yo tengo tan fresca la memoria cuando falleció mi mamá como que fue ayer y hace 25 años. Porque nosotros siempre guardamos los recuerdos negativos tan cerca de los sentimientos. Por eso yo siempre digo en estas reuniones, yo no quiero hablarle a sus emociones, yo quiero hablarle a su conciencia para que usted analice. Josué, lo primero que le vino a la mente, por eso que Dios le dice, levántate. Si usted lee el capítulo 1 de Josué, dice, levántate. ¿Por qué le dice levántate? Porque estaba postrado. Quizá estaba pidiéndole a Dios, no sé qué estaba haciendo, pero Dios le dice, levántate. Cuando Dios le dice levántate es porque estaba postrado, estaba tirado en piso. Levántate. Lo primero que Dios le dice a Josué, levántate. Y eso es lo que te dice hoy. Tienes que levantarte, olvídate del pasado. En el buen sentido de la palabra, ¿ok? Cuando digo olvídate del pasado, olvídate de aquellas cosas negativas que sucedieron en la vida de tu familia. Porque hay personas, mira, hay personas que no se quieren casar porque tienen miedo que como su papá fracasó, su tío fracasó, todos fracasaron y dicen, no, yo no quiero cometer el mismo error de mis tíos, mejor me quedo sola. No me quiero casar, no le quiero hacer caso a ningún hombre, me quedo sola. Así que su pasado tiene que ser como trampolín para alcanzar lo que está por delante. Agarre el pasado como experiencia, no como obstáculo para no querer crecer en la vida. Josué tenía ese problema. El pasado que él vio en Moisés cuando los líderes lo querían linchar. ¿Se acuerdan? Que le dijeron, oye, no habían sepulcros en Egipto, que nos trajiste a morir aquí. Y no eran 15 personas. Porque liderar a 15 personas y entre 15 lo agarran a pedradas a usted, por lo menos escapa de algunos tuntazos, dicen allá. Pero de miles de personas, Moisés la vio dura. Cada ratito se le revelaba el pueblo. En una ocasión, mire cómo llegó el grado del pueblo de Israel, que Dios le dice a Moisés, ¿sabes qué, Moisés? El mismo Dios, ¿sabes qué, Moisés? Voy a eliminar a ese pueblo y te daré otro pueblo, porque estos son bien cabezones. Yo ya vi lo que has pasado con ellos. Y Josué estaba ahí, porque Josué viene desde Egipto con Moisés. Josué vio todo eso, dice, y Josué se mete en su corazón y en su mente. Es el mismo, es lo mismo, es la misma sangre. Son los mismos individuos que se le enfrentaron a Moisés. Que Moisés fue un príncipe entrenado en Egipto. Ahora, ¿qué será de mí? Que todos estos viejos me conocen desde pequeño. No me van a respetar. Son cualquiera. Empieza a pensar de esa forma y no quiere ser líder. Pero el paso número 1 es, elimina las cosas negativas del pasado. Entendimos ese paso. Vamos al 2. El presente, el miedo al presente. No permita que los sufrimientos del presente detengan su progresión hacia la realización del plan de Dios para su vida. Hay cosas que están sucediendo en este momento en su alrededor. Que eso no te desvíe de lo que Dios tiene para tu vida. Yo no sé qué es lo que está sucediendo a su alrededor. Probablemente es falta de dinero, probablemente es falta de identidad, probablemente es algo que no tengo que saberlo yo, pero que usted lo sabe. No permita que eso le quite el enfoque que Dios tiene para su vida. Si usted elimina todas esas cosas que lo están atrayendo, hoy en este tiempo son las redes sociales. Si usted se desvía del propósito que Dios tiene con su vida por estar involucrado en redes sociales y en otras cosas, tenga cuidado. Puede desviarlo del propósito y plan que tiene Dios con su vida. Hay gente que te están ofreciendo trabajos y te dicen, mira, te voy a ofrecer un trabajo, lo único que está en Boston y es tercer turno o segundo turno y te ofrecen $2 más de lo que ganas ahora. ¿Y sabes qué? Tú te vas por $2 más por hora y a la final terminas ya no yendo a la iglesia,
ya no puedes asistir a las reuniones familiares porque estás trabajando, ganándote $2 más por hora en otro lado. Así que eso presente, que no te desvíe. Hay cosas mejores que Dios tiene para tu vida. Si no te enfocas en lo que Dios tiene para tu vida, puede ser peligroso. Y la número 3, que con esa cerramos, el futuro. El futuro, ¿y qué tiene que ver el futuro? El futuro, oiga bien, no deje que las preocupaciones que presenta el futuro o el porvenir le impidan completar la misión que Dios le ha dado desde ahora. Hay gente que tiene miedo al futuro, sí, y pasan trabajando, acumulando, metiendo en un banco, sin saber que le van a decir como le dijo Jesús a aquel individuo. Hay un individuo en la Biblia, ahí en el capítulo, si no me equivoco, 6 de Mateo, por ahí, los evangelios hablan de eso, que dice que el tipo tiene una viña grandísima, una finca, y empieza a recoger cosecha. Y dice: alma mía, botaré los graneros y los haré más grandes, y le diré a mi alma: alma mía, come y bebe, que largo camino te, que tienes mucha cosecha. Y Jesús le dice, en una palabra: necio, esta noche vienen por tu alma, ¿y de quién será todo lo que tienes? Entonces, mire, hay gente que está preocupada por el futuro. Hay otro que tiene miedo de guardar porque lo van a perder. Tiene que tener un balance. No le tenga miedo al pasado, no le tenga miedo al presente, ni le tenga miedo al futuro. El futuro le pertenece a Dios. ¿Ok? El futuro le pertenece a Dios. Y es de Él que tenemos que agarrar. Si Dios ya declaró una palabra en su vida, Dios la va a cumplir. Hay gente que le tiene pánico a volar. Hay gente que no viajan por miedo a los aviones. Hay otros que le tienen pánico a los trenes. Hay gente que le tiene pánico a meterse en un highway, a un expreso de estos rápidos, donde van los carros rápidos, porque tienen miedo de chocar. Ahora, yo te cierro el estudio con los siguientes consejos. Oiga bien. Número 1, identifique sus desafíos. Identifique sus problemas. Si usted logra identificar cuáles son sus problemas, le va a ser más fácil resolverlos, porque usted no va a estar tirando golpes al aire. Número 1, identifique sus problemas. Número 2, infórmese, porque es necesario y usted necesita saber qué herramientas necesita usted para enfrentar sus problemas. Número 1, identifíquelos. Número 2, infórmese, averígüese. Si yo estoy gordito, yo sé que estoy gordito. Usted no me tiene que decir que estoy gordito. Yo estoy gordito. Ahora, lo que tengo que averiguar yo, cómo me informo para comer lo saludable para bajar de peso. ¿Me entiende? Me tengo que informar. Número 3, busque la guía de Dios para tener iluminación divina. Y esto es lo más importante, tener la iluminación divina. Cuando nuestra vida sea muy pesada y la desesperación empiece a invadir tu vida, acuérdate de Josué: esfuérzate y sé valiente. Cuando la gente a nuestro alrededor nos lastime y nos haga sentir mal, acuérdese de Josué: esfuérzate y sé valiente. No tengas miedo, porque yo sabía, o mejor dicho, Dios sabía que a Josué lo iban a lastimar. Y Dios le dice: esfuérzate y sé valiente. Y se lo dijo varias veces. Cuando no se puedan cumplir nuestros sueños y empiecen a desaparecer, esfuércese y sé valiente. Cuando las oportunidades empiecen a desvanecerse de nuestras manos, esfuércese y sea valiente. Esfuércese y sea valiente. Cuando sus proyectos fracasan, esfuércese un poquito más y sea valiente. Dé la milla extra. Cuando las circunstancias sean molestias y el porvenir sea oscuro, esfuércese y sea valiente. Así que no tenga miedo y sea valiente. Arriésguese. Haga lo suyo. No se sienta usted en una piedra a decirle a Dios: Dios mío, ¿por qué a mí? ¿Qué voy a hacer? Si ya Dios le dio las herramientas. Número 1, si tiene problemas, estás en el lugar correcto. Yo también tengo un montón. Aquí donde me ve, yo tengo un montón de problemas. Pero ¿sabe qué? Vamos solucionando uno a la vez, uno por uno. Pero lo más importante es que usted busque a la persona correcta. Busque a la persona correcta, que Dios. Si usted tiene a Dios de su lado, todos los demonios, el diablo y todo lo que se le acercan a él,
no van a poder con usted, porque usted va a conseguir los consejos adecuados de parte de Dios. Así que mire, identifique cuáles son sus problemas y no se los ande contando a nadie. Cuando usted los identifique, usted empieza a informarse cómo solucionar eso que usted ha identificado en usted. Por ejemplo, le pongo así facilito. Si usted sabe, identificó que usted tiene un problema de adicción a algo, empiece a averiguar y empiece a buscar cómo salir de esta adicción. Y cuando usted encuentre las herramientas, empieza a ponerlas en práctica y verá que lo va a lograr. Lo va a lograr. De nada sirve ir a un confesionario, usted a contárselo a alguien ahí, mire que me tengo esta adicción y me está pasando esto. No, ahí está la palabra, léase el libro de Proverbios, ahí usted va a encontrar toda la información que usted necesita para solucionar sus problemas. Toditos, léalo detenidamente y léala en diferentes versiones. Yo le garantizo que usted va a encontrar respuesta para sus problemas. Lo que tiene que hacer es identifique sus problemas. No se haga usted, como dicen allá en el argot popular, el chivo loco. Y cuando le pregunte qué tiene, no sé, una cosa rara que me pasa. No, usted sí sabe lo que es. Porque yo no sé si ya lo identificó, pero yo creo que usted sí sabe cuál es su problema. A escondiditas, una cervecita, un traguito, una botellita que esconde detrás del sillón. Le di al blanco. Bueno, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios porque Dios es bueno. Dios es grande y poderoso. Padre, te doy gracias en esta hora por la oportunidad que me das de compartir esta reflexión, esta pequeña enseñanza, Señor. Ayúdanos, Padre, a enfrentar nuestros propios miedos. Señor, necesitamos de ti porque yo sé que tenemos miedo, Señor. Le tenemos miedo a la muerte, le tenemos miedo al porvenir. Por eso necesitamos tu iluminación, Señor, para enfrentar los desafíos de la vida. Pedimos, Padre amado, que tú te glorifiques en cada movimiento de nuestras vidas. Danos luz, Señor. Danos tu GPS, Señor, que es el Espíritu Santo. Señor, ayúdanos que ese Espíritu Santo nos guíe hacia toda verdad. Te doy gracias, Señor, por cada persona que ha compartido este video. Te doy gracias, Señor, por aquellas personas que de una u otra manera se conectan con nuestras redes sociales. Bendice sus vidas, Señor, de una manera muy especial. Todo esto lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda, las decisiones que tú tomes hoy, tarde o temprano, traen consecuencias a tu vida. Así que toma decisiones buenas para que vengan consecuencias buenas. Aunque alguna gente dice no son consecuencias, sino son bendiciones. Tome buenas decisiones. Buenas bendiciones vendrán sobre su vida. No le tenga miedo al miedo. Aprenda a enfrentarlo. Y Dios va a estar con usted para ayudar a salir adelante. Bendiciones. Bye bye. Activo mi fe para declarar hoy tu poder y ver manifestar tu gloria en mí. Aquí se moverá. Queremos sentir algo más allá de lo habitual, sobrenatural, tu reino, Dios, aquí descenderá.